En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Vamos a celebrar esta misa que nos une con nuestros hogares, con los ancianos, con los que están solos. Vamos a rezar por todos ellos y en especial por la salud de Sebastián, María del Carmen, Vilma, Lola y Sol, y por el eterno descanso de Rosa y de Angélica. Humildes, pidamos a Dios que tenga piedad de nosotros, que nos reconocemos pecadores. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos juntos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación y por salvar al mundo de su pecado enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado y reinas junto al Padre resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la Iglesia con tu aliento, para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en la tiniebla del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas ningún veneno mortal. Y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible, y lo hizo imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. ¿Es palabra de Dios? Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador.
Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tu mano me sostiene. Eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Dispongamos nuestro corazón para escuchar el Evangelio del Señor cantando juntos el Aleluya. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos, para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado.
vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa de del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Y a ti, Señor Jesús. Estando apretujado por una multitud, en un lugar con mucha gente, los apóstoles pensaban que Jesús iba a tener el criterio que muchas veces tenemos nosotros cuando nos masificamos, cuando somos muchos, que es un criterio de pensar que nadie conserva su propia individualidad. Nos vamos olvidando muchas veces de las historias particulares. Hasta nos puede pasar en familias que son mucha gente, donde, bueno, muchas veces estamos más pendientes de todos los que somos que de la particularidad de uno. A veces creemos que porque somos muchos está bueno, y nos olvidamos quizá de pensar en la particularidad de cada persona. Algo así pasó en esta experiencia que tuvo Jesús, porque era una experiencia de multitud. Apenas Jesús se baja de la barca, todos se acercan, todos lo apretujan, dice el Evangelio. Y en esa multitud que había empiezan a pasar algunas historias. Empieza a verse lo que hacen algunas personas en particular. En primer lugar, un hombre que se arroja a los pies, un servidor, sabiendo que Jesús pasaba por ahí, diciéndole que su hija se está muriendo. Otra vez, todos gritan, todos hablan, todos se apretujan, pero hay uno que se hace todo lo posible para que le pueda hablar a Jesús de manera personal. Y después, una mujer que seguramente tiene que haber hecho el doble de esfuerzo para llegar a Jesús, primero porque era mujer, y segundo porque todas las enfermedades que significaran hemorragias o impureza era motivo justamente para no estar dentro de la multitud. Estas dos historias nos hablan de que Jesús, aún estando entre la multitud, se puede detener a la necesidad de cada uno. Puede atender particularmente lo que le pasa a estas personas que se acercan. Y contrario a esto aparecen los apóstoles, cometiendo quizá uno de los peores errores que podemos cometer los seres humanos, que es subestimar. Porque cuando Jesús dice: ¿quién toca mi manto?, le sale de adentro eso a veces tan propio de los seres humanos,
Dale, dejate jorobar. Mira toda la gente que hay acá y vos me venís a decir que uno solo te tocó. Y dice el Evangelio que Jesús seguía mirando. Ni siquiera les contesta. Casi podríamos decir que no los toma en serio. Y es más, no vuelven a aparecer los apóstoles en la escena. Claramente no entendieron lo que pasaba. Y Jesús sigue, después justamente hablando con la mujer, y después yendo a la casa de este hombre y tomando de la mano. Y justamente compartiendo con esta niña, que tan fuertemente había entendido su necesidad particular, que dice el Evangelio que pide que le den de comer. No como un Jesús que, insisto, que se ocupa hasta de los detalles más pequeños. ¿Qué nos dice a nosotros este Evangelio? Primero preguntarnos si muchas veces no nos pasa lo mismo que a los apóstoles. Estamos acostumbrados a veces a vivir, y nos acostumbramos a veces en un mundo y en una sociedad donde pareciera que todo tiene que estar ordenado, que nadie puede salirse de su cauce, que ni siquiera el dolor nos deja salir de los esquemas. Muchas veces también subestimamos. A todos alguna vez se nos ha escapado, viendo alguna imagen, o quizá en la calle, cuando vemos a alguien que pide algo saliéndose de nuestros esquemas, y a veces tenemos esta tentación de utilizar esa palabra tan mal usada a veces que tiene 4 letras y la usamos para cosas a veces muy banales. Está loco, está loca, ¿no? Porque grita, porque quizá hace algo que desacomoda los parámetros habituales, o porque quizá está vestido o habla de una manera diferente a la nuestra. Entonces, subestimamos. ¿Qué va a tener hambre esa? Cierro paréntesis, ¿no? Porque quizá pide las cosas como no las pediría yo. Y subestimamos, como hacen los apóstoles en el Evangelio. O muchas veces, también, en nuestra sociedad todavía, no nos animamos a ver el sufrimiento y el dolor de aquellos que quizá tienen dolencias muy fuertes o situaciones de salud muy complicadas, como puede ser en esa época lo que era una hemorragia. Todavía sigue habiendo muchas cosas a las cuales preferimos que no se acerquen. Porque el gran cuestionamiento que le hacen a esta mujer es que lo toca Jesús. Hay un cuestionamiento de impureza ahí. Bueno, ¿cómo llegaste tan cerca? A veces también nos sigue pasando lo mismo. La respuesta que tenemos que tener como cristianos siempre es justamente la misma de Jesús, que es ser capaces siempre de poner la mirada en el corazón del otro, dejando de lado sus modos, sus formas, sus desórdenes, ser capaces de mirar a nuestro prójimo más allá de lo que parece por fuera, de sus impurezas, de sus historias, de su salud, de lo que yo pienso, de los prejuicios. ¿Cómo hacer para mirar como miró Jesús? Aún estando en medio de una multitud, pudo detener la mirada sobre lo que la otra persona necesitaba. Y ahí se produce el gran milagro. Mientras los apóstoles miraron la apariencia, Jesús logró mirar el corazón y meterse en la misma casa donde estaba ocurriendo el dolor. Muchas veces seguimos transitando este tiempo de pandemia, a veces muy crispados, donde lo que al otro le pasa, a veces lo analizamos demasiado, donde pensamos demasiado la necesidad del otro. El Evangelio de este domingo nos invita a mirar la vida del otro, quizá como la miró Jesús, sin tanto analizar, sin tanto pensar, sin tanto evaluar.
y poder hacer como cristianos lo mismo que hizo Jesús, que fue ponerse al servicio de estas dos personas que hoy son el centro y el ejemplo del Evangelio. En Jesús, que nos toca, nos cura y nos asiste de manera individual y personal, renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios nos escucha siempre, está atento a nuestras necesidades. Presentémosela con fe. A cada una de las peticiones respondemos orando: Señor, aumenta nuestra fe. Dios, autor de la vida, para en el vicario de tu Hijo, hoy Francisco, todos los hombres reconozcamos a quien el mismo Cristo ha designado para guiarla. Te pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, Rey del universo, para que junto a nuestros obispos podamos formar comunidades diocesanas firmemente arraigadas en el Evangelio y verdaderamente comprometidas con su difusión. Te pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor de la historia, porque queremos que todos los habitantes de esta nación seamos capaces de una conversión profunda de nuestros corazones y así tú vuelvas a ser el fundamento de nuestras vidas y de nuestra moral. Te pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Dios, rico en misericordia, para que nuestras familias sean solidarias y fraternas, con el dolor de tantas familias que hoy están necesitadas no solo de pan, sino de cultura y de Dios, y así ellas puedan descubrir tu providencia de Padre. Te pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Padre bondadoso, para que nuestra confianza en el poder de tu Hijo, el Señor resucitado, nos haga posible lo que consideramos como humanamente imposible. Te pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Dios Padre bueno, estas son nuestras intenciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como siempre en este momento y a través de la imagen que van a encontrar en pantalla, podemos comprometernos con el sostenimiento de la vida de nuestra parroquia. Mientras armamos este altar y mientras nos disponemos en nuestras casas, también podemos sacar una foto a la imagen, tomar el dato y poder colaborar de manera virtual en este momento de la ofrenda. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de esta tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestra
Recemos para que estos dones le agraden a Dios Padre Todopoderoso. Dios reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en las alegrías, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos, cantando con alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que envíes tu Espíritu para que estos dones de pan y vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo Jesús, poco antes de morir, manifestó tu amor infinito. Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos como sacrificio y junto con Él nos ofrezcamos a ti. Escúchanos, Padre, y danos tu espíritu de amor a los que participamos en esta comida, y que estemos cada día más unidos en la Iglesia, con el Papa Francisco, nuestro obispo Oscar, sus auxiliares Guillermo y Raúl, con los demás obispos y todos los que trabajan por tu pueblo. Acuérdate también de los que ya murieron y recíbelos con amor en tu casa. Y reúnenos un día contigo, Padre, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, para celebrar juntos la fiesta del cielo. Entonces todos los amigos de Jesús podremos cantarte eternamente. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de los males y danos la paz en nuestros días, para que, protegidos por tu amor, esperemos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestra falta, sino nuestra fe, y danos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En nuestros hogares, en donde estemos, pensamos y deseamos la paz a quienes queremos que llegue este regalo del Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados de este mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la comida del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mírame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo. Cristo vivo, Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor,
Oremos agradecidos al Señor. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordamos siempre, miércoles y viernes de 17 a 18, está abierto el templo para el ingreso individual de las personas que quizá todavía no puedan venir a la misa del fin de semana con gente del domingo y se sientan más tranquilas, lo pueden hacer los miércoles y los viernes de 5 a 6. Mientras seguimos con esta misa de manera virtual y la del domingo a las 11 presencial en el templo parroquial con todas las medidas sanitarias de este tiempo. Vamos a encomendar a todos nuestros ancianos, a los que están solos y a los enfermos al corazón de la Virgen, de nuestra patrona María de Caná. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y antes de terminar, también invitarlos, el próximo martes, 29 de junio, es la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. En nuestra iglesia siempre también el día de oración por el Papa. Hoy nos toca rezar especialmente por el Papa Francisco y en toda la iglesia vamos a rezar especialmente por él en este martes, por su misión, por su vida, y también que nosotros, cristianos comprometidos, podamos poner de relieve lo que significa para los cristianos el liderazgo espiritual y pastoral de un Papa, sea este que gracias a Dios hoy tenemos, o cualquiera de nuestra historia o los que vendrán. Por eso es importante también en este día rezar y también colaborar con el testimonio. Hemos asistido en las últimas semanas, no al disenso, porque el disenso siempre puede existir. Alguien puede estar en desacuerdo con lo que opina la Iglesia, su catecismo o su doctrina. Pero otra cosa es la descalificación. Y hemos asistido en estas últimas semanas a muchos comunicadores que le han faltado el respeto al Papa. Así no se puede descalificar a algo que tiene tanto que ver con la entraña religiosa de nuestro pueblo y de nuestra Iglesia. Se puede disentir, se puede no estar de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia, que es la que el Papa expresa en sus discursos. Lo que no se puede descalificar. Por eso también es bueno que los cristianos defendamos nuestras cosas y las pongamos de manifiesto. El Papa ilumina, propone un camino, como lo han hecho todos los sumos pontífices. Después nosotros elegimos y caminamos si nos dejamos o no iluminar. Y es bueno pensarlo, discernir y reflexionar. Pero lo que no podemos aceptar es la descalificación ante justamente esa propuesta de vivir el Evangelio, en la cual el Papa es intransigente en la vivencia del Evangelio, como lo han sido, gracias a Dios, siempre en nuestra Iglesia los sumos pontífices que hemos tenido. Por eso me quería tomar este rato para invitarlos a todos a rezar por el Papa, a rezar por él, a tomar distancia de todas estas descalificaciones, y en especial las de muchos que las hacen claramente porque a veces el Evangelio toca intereses. Entonces cuando toca mis intereses, en lugar de respetar, descalifico. Y no podemos aceptar eso en una sociedad que tiene que tener el respeto al valor de lo religioso como algo central. Por eso quería detenerme en este momento, pedir que el martes recemos por el Papa y también pedir que lo defendamos, como así defendemos cualquier cuestión que tiene que ver con el núcleo de nuestra religión católica. Así que el martes los invito a todos a rezar fervientemente en nuestras casas por el Papa Francisco. El Señor esté con ustedes, que descienda sobre nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos celebrado nuestra fe
Vayamos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos.